Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saluda en este jueves 28 de noviembre del 2024 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y estamos cerrando este 11º mes del año, señores, y ahí está las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Ahorita vamos a ver las informaciones, la cantidad de gente que se desplaza. Tenemos informaciones para compartir con ustedes en relación a eso. Bueno, ayer dábamos la noticia, ¿verdad?, del Consejo de Gobierno que el presidente celebró con sus ministros, donde se establecieron las metas y las prioridades, aquellas 10 prioridades, incrementar la clase media, los gastos en salud, la educación, todo lo que conocimos ayer. Destallamos algunas de esas máximas prioridades, correcto, pero evidentemente que no estábamos en tono de crítica, sino de informativo. Ha habido muchas críticas en relación a eso, como que era una especie de, nada más que como una especie de plan de gobierno, promesas van y promesas vienen, pero realmente hay un dicho que cuando usted no sabe para dónde va, cualquier camino le sale, ¿verdad? O ya llegó. Y que de eso se trata la planificación. Que sean promesas o que no, eso no le quita, porque realmente el gobierno tiene que establecerse sus metas y sus planes. Que los cumpla o que no los cumpla ya es cosa de pasarle un checklist al final. Pero era sobre el cuatrenio 2024-28. Entonces yo en realidad comprendo las críticas, porque realmente una de las cosas que les decía ayer, y lo veíamos en los datos, era la baja inversión de capital que el gobierno ha tenido durante sus 4 años de gestión. No muestra nada importante más que esos proyectos que son muy capital intensivos, que se lo han chupado todo el presupuesto y no ves nada por los otros lugares. Y les decía, el metro, la línea aquella, el teleférico, Santiago, esos son los básicos. Aunque se están haciendo esos del 9, de la autopista aquí para la 6 de noviembre, en pintura, esos arreglos, todo eso está bien, pero las críticas han llovido ciertamente porque muchas promesas y cosas que se siguen prometiendo. Y realmente esta es la segunda administración del presidente Abinader, que es continuidad, y siguen los mismos funcionarios y prácticamente lo mismo. Por eso también le doy cabida, estoy haciéndole el comentario, pero nosotros no hicimos crítica a eso. Decía uno, bueno, si yo hubiera estado ahí, una persona muy afín al gobierno, exfuncionario de las administraciones del PRD, decía, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho que para hacer todo eso requiere recursos, y por eso la parte de la reforma fiscal y corregir el gasto superfluo, el gasto que no es prioritario. Endeudamiento, ayer se anunciaba de casi 400 millones y casi 400, qué sé yo, cuántos millones de dólares en préstamos más. Y evidentemente hay 3% del producto, casi 300 millones de pesos que van a ser tomados en financiamiento. Y por eso decía esa persona que había sido de finanzas y del Banco Central en gobiernos de Hipólito, veía un artículo que decía, yo hubiese dicho que teníamos que, entre las prioridades, de reducir el déficit eléctrico de los 1.500 millones de dólares, por ejemplo, para poder usar esos recursos, evidentemente, en obras de otra índole y no tirar ese dinero por el zafacón. O retomar el tema de la reforma fiscal. Una reforma que dotara al gobierno, a la administración, de recursos, pero que no fuera en detrimento de los sectores productivos ni a costa de sacrificar más la clase media con ITEVIS por pipa, sino enfrentando la evasión y corrigiendo distorsiones para dinamizar la economía, que a la vez de que se reformule todo el aspecto tributario, permita facilitar la creación de empresas para combatir la informalidad,
que se establecían esos 10 prioridades. Digo, bueno, pero es que eso se podía haber hecho con el monotributo, con la eliminación del adelanto aquel, del anticipo, cosas así. Entonces, yo le doy cabida porque he visto los comentarios y nosotros realmente no nos enfocamos en críticas ayer, sino que lo que hicimos fue somero, pero yo creo que sí, que el gobierno tiene que establecer sus prioridades y no, esa parte no la veo mal. Que no las cumpla, pero eso habría que entonces pasarle revista a posteriori, no ex ante, cuando va a empezar. Tú me puedes decir, bueno, pero eso lo prometió 4 años anteriores. Sí, es verdad. Muchas cosas esas las ha prometido antes. Pero eso no quita que para los 4 siguientes años tú te lo pongas como meta. Yo no, esa parte no la veo mal. Bien. Nuestras primeras planas, antes de irnos a la parte internacional, que está muy interesante, el Listín Diario dice, la reforma laboral está consensuada, dice el ministro de Trabajo. Banco Central da fuerte señal de estímulo a la economía, los 34.000 millones. Hoy sale otra información, son 177 porque hay una liberación de liquidez también del otro lado. República Dominicana recibe 9 millones de turistas, eso es Listín en primera plana. El Caribe nos dice que Estados Unidos lamenta retraso ley de contrataciones. Ve lo que lo estaba diciendo ahora también. Esa ley de contrataciones, de compras y contrataciones, el presidente la prometió en su segunda rendición de cuentas, las que se hacen en febrero, y prometió la ley de hidrocarburos y la ley de compras, la modificación, que se estaba hablando mucho de los procesos licitatorios fraudulentos. ¿Se acuerdan? Cuando los procesos de los calamares, de los pulpos, de los cangrejos, de los cocodrilos, todas esas cosas que armó el Ministerio Público. Y bueno, que iban a modificar la ley de compra porque la ley de compra no establecía las penas, las sanciones, como que no están bien explícitas. Yo decía, mire, compadre, usted agarra y dice, bueno, si lo favorecieron aquí, ahí hay colisión de funcionarios, ahí hay asociación de malhechores, si se violó la ley, se usó para beneficiar a usted esa parte la coge, aunque la ley no diga que tal cosa taxativa, si usted quiere. Porque lo importante era la señal. El gobierno después mandó esa ley de compra y la ley está ahí en el Congreso. Faride, que lo comentamos en estos días, siendo senadora, sometió un asunto para modificarla, no se ha aprobado. Pero cuando hubo que aprobar, sancochar la ley aquella que la modificaron, violando, o sea, la institucionalidad la arreglamos al revés. En vez de fortalecerla, la descocotamos, déjeme usar ese término, para favorecer intereses. Modificaron una ley para que la negociación de Aerodón, que se le extendió por 7 años, se vencía en 7, se le pasó a 30, 37. Pero para eso modificaron una ley. Claro, con la mayoría congresual que tiene. Modificaron una ley y después aprobaron a la carrera con la oposición, valga la redundancia, porque había que buscarse 300 millones rápido para la campaña de dólares. Entonces, cuando quieren, como dijo el monseñor Masalles, cuando era obispo de Baní, si el Código Procesal Penal, que está de aniversario, tiene 20 años y dando vuelta en el Congreso, el gobierno hubiera querido, si hubiera sido un préstamo, el Código Procesal Penal hace rato que lo hubieran aprobado. Entonces igual pasa con esta ley de compra y contratación. Y ahí anda Carlos Pimentel, que quería hacer 2 funciones, un pie aquí y un pie allá, y se le armó ese lío que se armó, dando todavía vueltas con eso. Pero sí es que si hubiese voluntad política real, que ahora vamos a sacar la ley, 4 años no la sacamos. Eso que las críticas también tienen cabida. El Banco Central garantiza liquidez adicional por 175.000 millones, tiene la inflación controlada, entonces va a acelerar, llega a 9 millones de visitantes en 10 meses, entonces la Junta Monetaria dispuso la liberación de ese monto. Lo vamos a conocer cuando entremos en la parte económica. El Diario Libre, proyecto de ley propone eliminar una de las 2 exoneraciones a los congresistas. Y
El aumento de los médicos costará 1.685 millones. Sectores rechazan política de protección de datos de la Suprema Corte. ¿Y qué más? Bueno, cuando se habla de costará, banda robaba en Estados Unidos y vendía en tienda de Santiago. En Estados Unidos estamos sonando a los dominicanos muy feo porque hay un muchacho, ahorita lo vamos a conocer, que lo agarraron preso con unas pastillas y parece que él da unas declaraciones, pero parece que él realmente vendía medicamentos en Estados Unidos, trabajaba para Promese, ahorita lo conocemos. Esa es la primera plana de nuestros periódicos. A nivel internacional, ayer celebrábamos el cese al fuego entre Hezbollah y las fuerzas de defensa Israel, con las condicionantes que se establecieron. Si ustedes se van después del río Litani, como dice la resolución de Naciones Unidas, no habrá problema. Siempre que se vuelvan a meter para el sur del Líbano y veamos una artillería, un cohete, un camión, un túnel, una bobería, un movimiento raro, vamos a entrar. Y le vamos a entrar de nuevo. Y ese Hezbollah, que fue un gran logro, la tienen al coger monte, nunca hubieran negociado nada. Pero nada, no vamos a hablar de eso, porque lo importante es que se logró ese acuerdo de cese al fuego por unos 60 días. El tema de los aranceles, México, Canadá, Estados Unidos, también lo vamos a conocer porque hay declaraciones del ministro de Comercio mexicano sobre las reacciones que hubo en Canadá. Pero antes de eso, en Ucrania sigue en los bombardeos, Rusia, cantidad de drones atacando toda la infraestructura energética de Ucrania y Ucrania atacándole objetivos militares. Rusia con una ofensiva muy fuerte en la parte este del Donbass. Y así van las cosas. Ayer Estados Unidos, presidente Trump, designó al general Kit Kellogg como su enviado especial para el tema de Rusia y Ucrania, con el objetivo de poner fin a la guerra, que dijo que en 24 horas la terminaba. Vamos a ver cuál es el término que él le piensa dar a la guerra, porque si la guerra se acabara mañana, si Putin recogiera sus tropas y se fuera, pero Putin no se va a ir del Donbass después de haber hecho esa intervención y de tener más de 700,000 muertos y más de qué sé yo cuántas miles de pérdidas, y el dólar y el rublo que ya lo tienen en 113 en Moscú. Entonces, ese señor, ese general, teniente general retirado, fue jefe de gabinete del Consejo de Seguridad de la administración de Trump en el 16 y ha condicionado el envío, en su plan de propuestas que ha hecho, condicionado el envío de armas a Ucrania. Realmente, Trump criticó los 61,000 millones, que fue el último paquete de ayuda que se le dio de armamento, pero que esas no son donaciones. Al final se hizo una especie como lo que se hizo cuando en Inglaterra, un Land Lease Agreement, como un arrendamiento con facilidades y eso. Pero vamos a ver en qué consistiría el condicionamiento del envío de los armamentos, porque le bloquearon por 6 meses y Rusia prácticamente arrasa con Ucrania en esa ocasión. Después que le dieron los armamentos, que no podían ni, Rusia le tiraba 10 salvas de municiones y ellos nada más podían tirar una porque le estaban racionando. Pero nada, ahí está ese señor, Trump. Vamos a ver cómo al final del día se maneja en ese tema. Por otro lado, Ucrania está en negociaciones con Corea del Sur. Ustedes saben que los de Corea del Norte ya mandaron unos efectivos, están en el frente de batalla, como 10,000, ayudando a Rusia, aparte de las municiones, de los armamentos, de los misiles que le ha suplido. Y ellos tienen un acuerdo que ha puesto en pánico a las autoridades de Corea del Sur. Y han entendido que es conveniente para ellos, apoyar a su enemigo, al enemigo de su enemigo, que es Corea del Norte. Y el enemigo entonces vendría siendo, el amigo sería Ucrania. Entonces parece ser, están tratando, ya Ucrania le dio una lista de los armamentos que requeriría, que Corea del Sur es top en cuanto a eso, pero no ha dado armamento, hasta el momento no ha intervenido. Sería municiones, armamento antiaéreo y ese tipo de cosas.
y darle seguimiento porque las tropas norcoreanas, según informaciones, dicen que están tomando experiencia de la lucha que se está llevando ahí, una guerra muy diferente a todas las anteriores, donde ya los tanques prácticamente son, no que son obsoletos, pero son muy vulnerables por los drones que lo explotan y se acabó inmediatamente. Vamos a ver si esa defensa antiaérea y que si Ucrania puede recibirla. No está claro, Corea del Sur no lo ha hecho hasta el momento, pero debido a lo que estamos hablando, sí puede ser, porque están los coreanos del norte ayudando a Rusia, sus aliados, y dicen que el quid pro quo, el intercambio, tú me das armamentos, tú me das municiones, más de 3 millones de municiones de las de la época soviética que tenía Corea del Norte, misiles, y entonces Rusia le mandó 1 millón de toneladas de combustible, de crudo, le ha mandado alimentos y le están intercambiando muchas cosas que ni siquiera se saben que son militares, un acuerdo que ellos habían firmado en una ocasión que estuvo Putin por allá y después estuvo el coreano, el Kim Jong-un por allá por Moscú. Entonces vamos a ver, eso está muy complicado y en Estados Unidos, aparte del reverbero que se ha armado con lo del gabinete de Trump, las propuestas extravagantes, estrambóticas de gente con problemas personales y falta de experiencia y con un historial complicado que muchos de los senadores se niegan y dicen, no, si no se le hace un chequeo vía el FBI, como se acostumbra para todo funcionario, por asuntos de seguridad nacional, nosotros no vamos a votar por tal o cual o aquel. Pero yo le decía, es que uno no entiende la razón, si es que hay alguna subyacente o qué, de seleccionar un gabinete tan... Hipólito usaba cuando era presidente una palabra que le gustaba mucho, ecléptico. Es que él la vio y le gustó y siempre la usaba. ¿Ustedes recuerdan los mayorecitos? Bueno, un gabinete tan ecléptico, con un grupo de gente ahí que, bueno, usted no sabe qué es realmente, por qué, teniendo tanta gente, ¿verdad?, con calidad, con capacidad. Por ejemplo, Nikki Haley ya le criticó a la que él está proponiendo para la Dirección Nacional de Inteligencia, que coordina las 18 oficinas de inteligencia, CIA, FBI, ATF, etcétera, etcétera, NSA, todas las, son 1000 siglas que usted no vamos a detallar aquí, porque ni yo mismo tendría que leerla para recordarme. Pero una persona que ha dado declaraciones que yo digo, bueno, si esa es la persona que le va a dar el briefing diario al presidente, será en el Kremlin que lo van a hacer. Por ejemplo, esas las que criticas ahí por el historial de lo que esa persona ha dicho y por quienes, cómo se ha mostrado y a los dictadores que ha aplaudido y alabado. Entonces hay cosas que uno no entiende. Pero el caso del señor Robert Kennedy Jr. es para mí emblemático. Es una cosa que no se entiende. Claro, él lo apoyó. Él iba como candidato. Él se había lanzado como candidato independiente. Obviamente no iba a sacar nada, pero hacía daño a un lado u otro. Posiblemente decían que sí a Kamala, que sí a Trump. Al final él se retiró y apoyó a Trump. Obviamente un hombre del equipo, pero que el señor es un señor antivacuna. Ustedes saben que cuando se potabiliza el agua se le echa flúor para evitar la caries. Y desde los niños el agua se les da y ese tipo de, para que eso protege, ayuda. El hombre está en contra de eso. En contra del pasteurizado de las leches. Él habla de comida saludable, pero ahí sale con Trump en un avión comiendo hamburgues de McDonald's. Entonces, en contra de las vacunas, un hombre que no tiene ninguna profesión, ni es médico, ni es científico, ni es nada. Un habla bobería. Que una vez dijo que una bacteria le había comido parte de las neuronas cerebrales. Imagínense ustedes, a una persona así, usted la nombra en un lugar. No, que usted oye las declaraciones y dice, pero ¿por qué? En una posición que tiene que ver con salud.
vamos a decir que su embajador del área de salud. Entonces a ese señor le nombra en las otras oficinas un científico de Stanford con maestría, con doctorado, con posgrado. Entonces, ¿qué locura? Que él chocó un oso una vez que en Nueva York, en el estado de Nueva York, y que lo tiró en el Central Park, ahí en Nueva York. Una gente así, ¿usted cree que puede estar bien? Pero cuando uno pensó que lo había oído todo, sale ahora una noticia que cuando era estudiante y que tenía déficit de atención, que fue a una fiesta un sábado, se dio un pase de LSD, es una droga psicodélica que se usaba en los 80, se quedó enganchado con esa droga en una fiesta y al día siguiente empezó a usar metanfetaminas, que son drogas sintéticas, las que están en los problemas ahora, el fentanilo, lo mismo que Dron está, las sanciones que le está poniendo de las tarifas de que a México y a Canadá y a China para de que luchar contra el fentanilo en las fronteras. Empezó a usar metanfetaminas y después pasó a heroína. Duró 15 años utilizando esas drogas y que eso lo ayudó a pasar las escuelas y sus cursos. Y que si eso funcionara, él lo siguiera usando. Óigame usted qué clase de cosa. Que la dejó porque cayó un problema con la policía y que su hermano David falleció a los 28 años por sobredosis. Entonces uno dice, pero este es el hombre que se va a encargar de la administración de los alimentos y de medicamentos de Estados Unidos. ¿Qué necesidad hay de eso? Ah, que ganó, que es aliado. Pero ponlo por ahí, como yo decía una vez aquí, presidente, a ese hombre no lo nombren eso, mándelo a ODC por ahí. Una cosa que no le haga daño a nadie. Entonces uno no acaba de entender, para que ustedes vean. Y está ese tema de las tarifas, está el tema de a quién puso en medio ambiente, en la EPA, viene la desregulación total, viene la perforación en Alaska, en los lugares federales. Bueno, todas esas cosas veremos las consecuencias, pero todavía ni siquiera ha empezado y ya usted ve en el lío que ha armado entre Canadá y México, que ahorita lo vamos a comentar. Pero vámonos a los temas, ya que dejarlo ahí. Al final, cuando comentemos la parte internacional, lo de las tarifas, lo que responde México, las consecuencias, las predicciones que se están haciendo. Pero bueno, en el caso de lo que le comentábamos ahorita, básicamente sigue siendo internacional, porque a este muchacho, coordinador de Promesecal de Esperanza, Santiago Rodríguez, Esperanza, lo agarraron en el aeropuerto en Newark. ¿Dónde fue? En el aeropuerto, bueno, en New Jersey. El aeropuerto de New Jersey lo agarraron, Stephen Domínguez se llama, y él dice que fue porque andaba con 138 pastillas de un medicamento que él usa personal para la ansiedad y el sobrepeso, se llama fentermina. Dice él, y Promesecal dio unas declaraciones, pero hoy esta mañana que parece que no es por andar con esas, y que no tenía prescripción. O sea, pero yo ando con mi pastilla para la presión, o para el azúcar, o para la qué sé yo. Usted anda con su cosa, usted no anda con 138 pastillas. ¿Verdad que no? Porque usted... Y de una droga, de una receta controlada. Promesecal dice, nosotros no bregamos con eso, nosotros tal cosa, la persona, bueno, pero parece ser que la persona sí vendía medicamentos de manera ilegal en Estados Unidos, porque parece ser que en su celular, cuando le incautan, cuando lo toman preso y lo empiezan a investigar, aparecían ahí en su... Usted sabe que esto lo guarda todo. A cómo vendía la Viagra, cómo vendía la qué sé yo qué. Usted sabe que en Estados Unidos usted no puede ir a una farmacia como aquí. Mira, me duele un oído. ¿Qué tú tienes ahí? Ah, yo tengo tal cosa, que es todas las cosas de los oídos ópticos, ¿verdad? Tal cosa.
Mire, yo tengo un dolor de estómago, una cosa. Allí en Estados Unidos, tú, un Pepto-Bismol, una cosa de esa, tú lo consigues, pero hay muchas cosas que tú necesitas tu receta médica. Entonces, allá tú no puedes. Entonces, parece ser que la persona tiene un lío más de ahí. No es tan simple como él mismo dice. Pero vamos a ver. Tiene que volver. Está bajo fianza, liberado, y tiene que volver en enero. Pues van a pasar, ya viene ahí Thanksgiving ahora y viene la fiesta de Navidad. Miren, decía el ministro de Educación, ustedes saben el escándalo que hay con unos profesores, unos delincuentes que violaban unas niñas ahí. Hay casos en San Pedro y andan defendiéndolo y que son dos primos, unos delincuentes. Decía el ministro de Educación, el señor Hernández, que en 2 años el Ministerio de Educación ha sancionado alrededor de 60 maestros por abuso sexual. Oiga cómo está la cosa. Pero yo me pregunto, de esos 60 maestros nosotros no sabemos por qué no han sido sometidos. ¿Cuántos de ellos han sido sometidos? ¿Cuántos están presos? Porque cosa sexual, ustedes se acuerdan, un pastor de por aquí de Los Alcarrizos, que también con una historia con niñas, están presos, le echaron 20 años. Seguro que no. Entonces, por eso siguen habiendo estos casos. Él dice algo importante, dice usualmente los docentes que tienen ese tipo de comportamiento son conocidos, la gente sabe quiénes son. Y entonces, ¿por qué no toman decisión con respecto a eso? Entonces, eso es lamentabilísimo, muy lamentable. Los profesores que están enseñando a nuestros niños, por demás que no aprenden nada, pero ¿qué van a aprender si lo que hay son un paquete de delincuentes enseñando en las escuelas? Antes los profesores eran una cosa excelsa, sublime. La profesora Mary nos agarraba por aquí, tenía unas uñas y nosotros la amamos. Un saludo a mi querida profe Mary, que todos nosotros en el colegio la adoramos, y cuando nos juntamos el grupo, y eso es una cosa feliz. Nos agarraba por ahí por las orejas y nos levantaba. Y hay de que le dijeran a mi papá que tal cosa en el colegio, ¿verdad? O que por ahí le contaran que uno andaba haciendo cualquier delincuencia por ahí por la calle, que le dijeran a que tú supieras cómo era la cosa antes. Entonces ahora usted ve este tipo de cosas, que antes hubiera habido también, posiblemente. La pederastía en las iglesias y ese tipo de cosas. Todos los padres tienen que tener mayor control y mayor cuidado. Pero eso no puede ser realmente, que la sanción sea ejemplarizadora. Miren, Waldo Ariel, el presidente del Consejo del Colegio Médico, advierte sobre la haitianización en los hospitales. Dice que los hospitales públicos se están haitianizando, lo sabemos hace mucho. Y si usted va a esos de la frontera, eso es lleno, hay 20 mujeres haitianas esperando ahí y no cabe ni una dominicana. Y ya usted ve lo que hicieron aquí en el Darío Contreras. Unos haitianos armaron un rebú, otro día en Villa Altagracia, una rompió los asientos y las cosas. ¿Ustedes se acuerdan? Todo eso va a seguir incrementándose. Se lo estamos diciendo con tiempo. Las autoridades, si no asumen esto con carácter y no con fines propagandísticos ni promocionales, se nos va a ir, o no será esta administración, podrá ser la próxima, pero esto va escalonando y escalonando. Dice Waldo Ariel que los hospitales se están haitianizando, pero dijo que el gremio jamás plantearía que se le niegue la atención médica. Los responsables son los gobiernos que han fallado en imponer controles fronterizos adecuados. Tienes razón, Waldo. Tienes razón. Y los empresarios que no quieren aplicar la ley del 80-20 y que están pagando salarios de miseria y no pagan los seguros, todo el costo social para que los dominicanos pues vayan a hacer esos trabajos. ¿Qué pidió el de la Cruz de Manzanillo de allá de La Banana? Necesitamos 250,000 haitianos regularizados. Pero dijo, pero usted con 100,000 que resuelve. Digo, entonces estamos produciendo bananos para que el empleo de la República Dominicana se lo demos a los haitianos. ¿Por qué sentido tiene entonces? A la construcción. Pero yo pongo el ejemplo, pero en Afganistán los afganos son los que han construido sus edificios.
En Colombia no son de Honduras los que construyen, ni de Nicaragua, son colombianos los que construyen los edificios de Colombia. En Venezuela son los venezolanos que construyen. En Argentina los que construyen los edificios son los argentinos. Y en Brasil. ¿No? ¿Por qué tiene que ser que aquí los que construyan los apartamentos y los edificios sean los haitianos? Explíquenme. ¿Cuando Balaguer era así? No. Entonces vamos a aplicar la ley, como decía Circe Almanzar ayer, 80-20. Y el que no sancionarlo, de hecho, también habló fuertemente sobre la falta de institucionalización en el gobierno y el dispendio y el gasto. Lo que yo decía ahorita. Se crean, en lugar de cumplir con la institucionalidad, se hacen inventos para favorecer o nombrar y cambiar las cosas. No, debe ser lo contrario, ajustarnos todo a la ley. Entonces dice que más del 30% de los partos en hospitales corresponden a haitianas. Y en Dajabón y en Las Piñas esa cifra puede superar el 50%. En el Cabral Ibáez el 25% de los recursos se van a atender las haitianas. Vamos a seguir en esto. Es que lo mucho hasta Dios lo ve. Estamos poniendo en juego la nacionalidad, nuestra patria. Así tan simple como eso. Y nos ponemos las pilas, o aquí lo que conocimos, olvidémonos del himno, del escudo, de la patria, de Duarte, Sánchez, que esto dejará de ser eso que conocíamos. Una pausa, venimos en breve.